Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, ya estamos en la sexta entrega del curso de trading algorítmico en Argentina. Y en la clase de hoy, si recuerdan, ya bajamos datos y guardamos archivos CSV. Una de las preguntas que surgieron acá era que bueno, bajó los datos, después cuando lo quiso abrir en Excel no, no le funcionaba porque mostraba todos los datos separados en una coma. Y bueno, ese error se soluciona cuando guardamos el archivo, en lugar de hacer en un formato CSV, vamos a guardar en el formato de Excel. ¿Ven? Como recordarán, nosotros obteníamos la planilla y lo guardábamos escribiendo la variable planilla, que nosotros le podíamos poner el nombre que queríamos. La planilla siempre es un objeto de tipo DataFrame, y ese objeto DataFrame tiene un método que es toCSV, y uno de sus parámetros es una cadena de texto que va a ser el nombre del archivo, y donde le ponemos el nombre del archivo que queremos, punto, la extensión. En lugar de poner toCSV y el nombre del archivo con .csv, vamos a guardar ese mismo DataFrame poniendo toExcel, así con un guión bajo, y el nombre del archivo que queremos con la extensión .xlsx. Entonces ya ese archivo no vamos a tener más problemas para abrirlo en Excel. O si no, también está esta otra solución, que si nos abre mal el archivo CSV en esta página oficial de Microsoft, enseña cómo se importan los archivos CSV, porque el archivo CSV es un archivo de texto. Pero en los ejemplos de este curso vamos a utilizar mejor CSV porque ocupa menos espacio y a veces tengo que guardar varios miles de datos, y también es más rápido, creería yo. Bien. Vamos a utilizar los archivos que ya bajamos. Yo tengo en mi carpeta guardados en desarrollos, en datos precios, una serie de carpetas con fechas, y en ellas tengo archivos CSV de Galicia y todas las acciones, pero tengo una en particular de Galicia que armé, y esta tiene bastantes días de todas las operaciones. Y bueno, vamos a esperar que abra. Entonces vamos a utilizar este mismo archivo para hacer un análisis técnico, digamos van a ser las señales de compra y de venta, y cómo enviar esas órdenes al servidor del broker para que nos entre las órdenes. Bueno, acá vemos que está el día y la hora, y que está el precio y el volumen, pero no lo vamos a abrir. Este mismo archivo yo agarré y lo copié en donde yo tengo los archivos de este curso.
¿Ven? Y lo copié acá, y acá tengo el archivo 05, que es esto que estamos haciendo ahora. Y bueno, entonces me fui a Jupyter Notebook, me fui a la carpeta en donde estoy trabajando. Acá está el archivo este que contiene las horas, la fecha, la hora, el precio, el volumen. Y bueno, hice clic en crear nuevo, Python 3, y le puse este nombre, ¿no? Y ya hice algunas cosas acá, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bien, antes que nada vamos a importar mediante esta instrucción import pandas. Vamos a separar con una coma los distintos módulos que vamos a utilizar, y otro módulo que va a acelerar los procesos que se llama NumPy. Bien. Creamos una variable llamada planilla nuevamente, y en esa planilla vamos a utilizar el módulo pandas con su método read-csv. Este método, como su nombre lo indica, va a leer el archivo CSV que nosotros queremos, digamos, cargar al sistema para poder trabajar. Vamos a cargar entonces el archivo que les mostré con las operaciones de Galicia. Entonces coloco, recuerden que el archivo este siempre tiene que estar en la misma carpeta. ¿Ven dónde está? Acá se me salió. Bien. Entonces este archivo tiene que estar y respetarse también las mayúsculas y minúsculas. Entonces el primer argumento que le voy a pasar, el primer parámetro que le voy a indicar, va a ser el nombre del archivo en forma de una cadena de texto. Ya hablamos de los diferentes tipos de datos en Python. Esto es una cadena de texto. Vamos a colocar una coma y vamos a decirle que al parámetro, esto es uno de los parámetros que viene por defecto en este método, que indexCol, la columna que va a ser el índice de los datos, va a ser la 0, que es el primer elemento. Bien. Cerramos las paréntesis, y cuando ejecutamos esto y vemos que hay en la planilla, nos va a mostrar obviamente los datos de ese archivo CSV ya cargado como un data frame, como un objeto en Python. Ya podemos trabajar. Lo que vamos a hacer ahora es agregar una nueva columna en esa planilla. Vamos a llamar a esto planilla. Vamos a abrir corchetes y vamos a escribir una cadena con el nombre que le queremos asignar a esa columna. Yo le puse media average, que sería media móvil 570, con un signo igual. Le digo que a la columna precio que aplique el método rolling, abrimos paréntesis, y uno de sus parámetros es la cantidad de ciclos. Es igual que cuando nosotros vamos a un graficador, como por ejemplo TradingView,
y vamos a ver los gráficos, entonces le ponemos una media móvil a nuestro gráfico para guiarnos si hay tendencia o no, y le colocamos la cantidad de datos que queremos digamos darle el delay, y mientras más alto ese número, se supone que más retraso hay entre el movimiento del precio y cómo se mueve esa media. Por eso mientras más alto es el número de muestras, generalmente tiende a estar más retrasado el movimiento. Entonces nos da una idea de la aceleración del movimiento, y por tanto podemos determinar con una media móvil como esta si hay un movimiento con un momentum suficiente. Bien, entonces cualquiera que hace trading seguramente debe saber la utilidad que tienen estas amigas, que son las media móviles. De paso, bien, podemos ver acá que en TradingView también tenemos un editor. Yo, por ejemplo, escribí este script, abrir, vamos a ver. Este script es un script muy simple. ¿Ven? Es este cruce de emas para ahorrarme, porque bueno, entonces es un lenguaje bastante parecido a Python por lo que estuve viendo, pero ya trae lo que es todos los indicadores ya muy fáciles y muy accesibles. Pero bueno, Python no se queda atrás, porque más adelante vamos a ver herramientas de análisis técnico más avanzados, pero también aprender PineScript es una excelente opción. Yo ya también este script estuve escribiéndolo el otro día y nada, es muy básico, pero está bueno. Después hice, por ejemplo, este otro, el SafeZone, que es de la teoría de Elder, que es no sé si lo conocen, bueno, es también una especie de detector de tendencias, pero además tiene un movimiento del stop loss, y de ahí su nombre, SafeZone, creo yo, que se debe a que bueno, nos da una zona segura que nos ayuda a mantenernos, digamos, por ejemplo acá daría venta, ¿no? Podríamos ponernos cortos, vender en corto acá, y acá nos cierra esta operación y bueno, nos abre compra, y bueno, también es una opción. En el libro de Elder, por supuesto, profundiza cómo trabajar esto, no es también así nomás, pero es la idea básica. Y bueno, yo lo descargué, digamos, lo copié y vi que hacía, y bueno, empecé a tocar acá, le agregué cosas, le saqué cosas y salió esto. Así que también pueden probar.
Bueno, volviendo al tema de Python y las medias móviles, aquí nosotros le estaríamos indicando lo mismo que si le dijéramos en TradingView los ciclos acá, por ejemplo se le configura acá, ¿bien?, la cantidad de ciclos. Bien, vamos a cerrar esto. Entonces acá le aclaramos que queremos que tenga 570 ciclos, y luego el método min, simplemente cerrando paréntesis, y cuando ejecutamos esto volvemos a ver la planilla y vamos a ver que se agregó una nueva columna. Los primeros 570 datos no se van a mostrar, pero al final vemos que sí se muestran. Eso es porque, claro, necesita 570 datos para calcularlo, así que recién a partir de la fila 570 va a aparecer. Entonces voy a eliminar todas esas filas que no tienen la media. Voy a decirle que planilla va a ser igual a planilla, pero pasado por el método dropNA, cerrando paréntesis. Ejecutamos esto y volvemos a ver que tiene planilla y ya no falta ningún dato, ¿no? Porque eliminó todas esas filas que no podíamos. Esto lo hice para poder graficarlo. Bien. Una vez que tenemos la media móvil calculada de 570, voy a sacar el volumen, porque el volumen está, digamos, con otras dimensiones, y entonces va a molestar en lo que es graficar el precio. Entonces voy a guardar volumen en otro lugar y voy a borrar la columna volumen diciéndole del y escribiendo volumen y seleccionando la columna volumen, es decir, esta columna, abriendo este corchete y escribiendo, respetando las mayúsculas, el nombre de la columna. Bien. Ejecutamos eso, y lo siguiente que vamos a hacer para visualizar esto va a ser importar el módulo matplotlib.pyplot, y vamos a decir que eso lo importe con un nombre PLT. Si no colocamos esto aquí, cada vez que tengamos que escribir PLT vamos a tener que escribir todo esto. Entonces, para ahorrar no tener que escribir todo eso, voy a decirle que todo este módulo se importe con el nombre PLT, de tal manera que ya no voy a tener que escribir todo esto. Luego, con un símbolo de porcentaje, voy a colocar matplotlib espacio inline para que las gráficas aparezcan aquí mismo, porque si no, no van a aparecer. Y luego vamos a importar el módulo Seaborn con el nombre SNS, por ejemplo. En realidad aquí podemos elegir el nombre que queramos, pero vamos a colocar esto que es más o menos una convención. Bien.
en muchos lugares van a ver que se coloca import pandas as pd, ¿no? Y que por ejemplo en lugar de poner la planilla, digamos, como así, por ejemplo cuando la creamos, ¿no? Ya va a ser simplemente así, ¿cierto? Bueno, aquí también vamos a colocar plt, que es el módulo matplotlib.pyplot. Vamos a escribir plt con su método figure o figure. Vamos a abrir paréntesis y vamos a pasarle un parámetro fixSize, que va a ser igual a una tupla, que es un tipo de dato que vamos a dar después, y vamos a indicarle el tamaño, que es la altura y el largo. 2016, por ejemplo, puede ser más grande o más chico. Este es un tamaño que me pareció bueno. Y luego el módulo Seaborn, que lo llamamos SNS, vamos a utilizar el método lineplot para crear un gráfico de líneas, y entre paréntesis vamos a especificarle que data sea igual a la planilla donde está la hora y el precio y la media móvil, y que borramos el volumen. La paleta va a ser tab 10, aunque si nosotros vamos a la página de Seaborn, nosotros podemos acceder a PyData Seaborn y aquí van a encontrar toda la documentación y especificaciones en cómo utilizar Seaborn, que es para graficar cosas. Esto está bueno, así que seaborn.pydata.org, y ahí vamos a ver más al respecto. Entonces Seaborn, bien, vamos a usar el método lineplot. Vamos a especificarle que la data es planilla, que la paleta es tab 10. Si nosotros vamos acá en galería, por ejemplo, y vemos acá lineplot, lineplot, que es el método que vamos a usar, nos explica más o menos que, pero también podemos ir acá en API y hay más específico acá. Bien, podemos husmear ahí los diferentes estilos. Bueno, vamos a elegir este y vamos a especificar el grosor de las líneas. Vamos a poner 1,5. ejecutamos esto y vamos a obtener este gráfico. Esto sería el precio, ¿no? Aquí está, 130, esto es Galicia, y aquí está el precio, y esta es la media móvil. Bien, ya con esto, digamos, me parece que podemos concluir por hoy la clase práctica y podemos
continuar un poco con un poco más de teoría. A ver. Bien, bueno, vamos a repasar un poco entonces. Dijimos que con la orden import vamos a llamar diferentes módulos. Por ejemplo, el request, que servía para hacer solicitudes de internet. El módulo JSON sirve para interpretar JSON, que es un estándar de datos, ¿no? De cómo compartir datos. También tenemos pandas, que nos ayuda a trabajar matrices matrices, objetos que son de 2 dimensiones y de 1 dimensión, que similar a un Excel de manera más potente. También podemos importar archivos Excel, así que digamos, vamos a poner acá matemáticas 1D y 2D, aunque también nos permite ND, ¿no? También, porque bueno, estos tipos de objetos no lo vamos a usar, porque nosotros generalmente vamos a trabajar con una X y una Y, ¿no? Un gráfico cartesiano. Después, otro módulo que usamos durante el curso fue datetime. Datetime sirve para interpretar fechas en formato timestamp o epoch, ¿no? Tuplas o time tuples, ahí está, time tuples, y todo tipo de objetos que por convención se utilizan en informática y tiene que ver con el tiempo, ¿no? Bueno, a ver, también usamos el módulo time para que cuando haya el bucle espere cierta cantidad de segundos para volver a hacer la solicitud, en caso de que cada 10 segundos, por ejemplo, queremos actualizar los datos, ¿no? Por ejemplo, los precios. Bien. Tenemos también algo muy importante que vimos, el bucle while. El bucle while era, recuerden, un ciclo que se repetía, una tarea que se repetía una y otra vez hasta que una condición que tenía que ser verdadera dejaba de cumplirse. Esto es así, ¿no? Mientras esa condición era verdadera, entonces iba a ser indentado esto siempre. Acá tiene que haber siempre 4 lugares, o 3 o 2, o lo que nosotros por convención son 4 lugares. O sea, cuando
cuando nosotros abrimos un bucle, por ejemplo, los bucles, vamos a comentar esto. Los bucles son el if, el while y el for. El bucle while sirve para repetir toda una sección de código. Por ejemplo, condición es verdadera, ¿no? Y cómo podemos este código, por ejemplo, lo que va a hacer es imprimir infinitas veces condiciones verdaderas. Acá vamos a seleccionar esto y vamos a aclararle que esto es una cadena, porque si no le ponemos esto va a interpretar que esto es una variable y no existe la variable, bueno, sí existe la variable condición, pero al haber este espacio ahí ya va a haber un error sintáctico y me va a decir simplemente error de sintaxis, si bien existe la variable condición. Si no fuese la palabra condición, me va a dar que el error es una variable que no existe, pero siendo que condición sí existe, este espacio acá me va a dar un error de sintaxis. Si no le escribo las comas, pues vamos a hacerlo. ¿Ves? Invalid syntax. Bien. Así que si le aparece este error es porque no le pusieron las comillas. Bien. Entonces, pero esto dijimos que se va a ejecutar infinitas veces. Entonces vamos a crear una variable m0 y vamos a decirle if m, la variable esa que vale 0 es igual a 5, vamos a decirle que condición va a ser falso, ¿no? Ven que esto, cuando yo escribí 2 puntos, ya me hizo 4 espacios, ¿no? Acá hay doble indentación porque me está diciendo que esta parte del código es dentro de este bucle if. Bueno, bien, ya está. Cuando se cumple todo, y vamos a asignarle que sea igual a m, pero más 1, o sea que aumente el valor de m una unidad. Y ahora, cuando ejecutamos esto, me va a importar todo esto, por eso tardó. Me va a decir condiciones verdaderas con él, ya está, hasta que contó 5. Va a contar, va a imprimirme 6 veces, porque acá fue 0, 1, 2, 3 y fueron 6 veces. Y ya está, porque se ejecutó esta parte del código. Bien, así funciona un bucle while. Y si le agregamos con este contador de segundos, este bucle, supongamos que esta parte del código sea una solicitud de datos que te arma, bueno, los datos que usamos acá, por ejemplo, en el trabajo que hicimos hace unos minutos. Y bueno, y queremos que eso se repita cada tanto tiempo, entonces escribimos time, el módulo time .sleep, y dentro de las paréntesis
la cantidad de segundos que queremos que demore, ¿no? Y si ejecuto esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, cuando cuente 15 va a volver a imprimirme la próxima. Y mientras tanto continuamos. Bueno, otra cosa muy importante, ya vimos el bucle while, el bucle if y el bucle for. El bucle for sirve para recorrer listas. Vamos a crear una lista. Esa lista vamos a recorrerla. Dijimos que creamos una variable temporal que se va a llamar elementos o simplemente o in lista, ¿no? Y 2 puntos, y como todo bucle automáticamente ya me va a reconocer los 4 espacios, ¿no? Y vamos a imprimir cada uno de los elementos que va a encontrar, pero también vamos a hacer que ese mismo elemento lo divida por 2 y que acá y bueno, vamos a ejecutar esto. Bien, el número y los resultados. Bueno, repasamos un poco qué hace los bucles y cómo se importan los módulos. Y en la próxima clase voy a pensar qué podemos hacer. Ya vamos a, bueno, ahora que repasamos los bucles, ya vamos a empezar a hacer el algoritmo de trading propiamente dicho. Por ejemplo, esa media móvil de 570 que nos gustó, esta, vamos a decirle que nos compre, que realmente nos lance una orden utilizando la API de Invertir Online, ¿no? Y que cuando nos cruza acá a la baja, como está en tendencia bajista el movimiento, que compre puts, por ejemplo. Vamos a buscar un put y vamos a comprar, o una venta en corto, o vamos a buscar la manera de que, pero vamos a primero simular esto, que reconozca, vamos a crear el algoritmo y luego vamos a hablar de el tema de órdenes. Por el momento solo vamos a hacer una introducción y creo que sí, en el siguiente ya vamos a empezar a implementar. Bueno, esto es por hoy, así que espero que les haya gustado. Creo que se hizo bastante, así que bueno, denle like al video si les gustó, suscríbanse al canal para recibir las notificaciones y vamos a seguir con esto. Todas las preguntas pueden dejar sus comentarios y bueno, muchas gracias, así que